La vida cristiana, es que es imposible. A un argentino hacerle que no hable mucho y a un tipo como yo que no se mueva, ¿no? Bueno, la vida cristiana no se basa en que seas creyente. Obviamente, si no eres creyente, ya descartamos, ¿vale? No se basa en eso. Creyentes hay muchos. Creyentes hay muchos. La vida cristiana se basa en que nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Hemos entendido que Jesús nació como humano, murió como humano, resucitó como humano y como humano está sentado a la diestra del Padre. La vida cristiana se basa en esa fe, en ese credo, que murió por nuestros pecados, pero al mismo tiempo que nosotros ya estamos unidos a Cristo, con Cristo. Y que si Cristo está en esos lugares celestiales de los que hablaba el apóstol Pablo, tu vida y mi vida están unidas a Cristo. Jesús lo resumió esto diciendo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y llevaréis fruto. O sea que la vida cristiana no es que tú creas ni que te esfuerces por creer simplemente, que está muy bien todo eso, sino de que tú estás unida o unido a Cristo. Que la raíz de tu vida no está en este mundo, la raíz de tu vida no está en tus hijos, ni en tu economía, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni en tus sueños, ni en tu proyecto. Ahí no está tu vida está en el cielo como una vid que tiene las raíces en el cielo y produce el fruto en la tierra. La vida cristiana tampoco se basa en que tú y yo hagamos las cosas bien. Es que yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios, yo predico, yo soy pastor, yo hago esto y Jesús viene un día y nos pinchó el globo. Porque viene Jesús y dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nueva lengua, en tu nombre hicimos esto, mas yo diré, no os conozco. El asunto no está en que tú conozcas el evangelio, sino en que seas conocido por Dios, dice la Biblia. Lo repito, en que tú seas conocido por Dios. Bueno, pero Dios me conoce. No, pero estamos hablando de un conocimiento bíblico que tiene que ver con la comunión. Nosotros podemos conocer intelectualmente la existencia de Dios. Dios nos conoce a nosotros, pero allí se está refiriendo a un asunto de comunión, de unidad profunda con Dios. Amén. Comunión con Dios. Jesús dijo, no se trata de que los cristianos nos engañemos diciendo yo hago las cosas bien. El hacer las cosas bien es un fruto. Amén. Aquí hay otro tema que los cristianos también nos equivocamos. No, mi ministerio, yo tengo este ministerio. Yo ya a esta altura de la vida, ya llevo muchos años, saben, os voy a comentar algo que puede ser gracioso, pero ustedes saben que mi esposa tiene orígenes del este de Europa, de la zona de Ucrania, Alemania, los países bálticos. Se crió en una iglesia alemana, en un instituto, en un colegio alemán. Ella estudió en alemán desde el kinder, desde la guardería, hasta terminar lo que es la secundaria, hasta filosofía, biología, lo estudió en alemán. Iba a una iglesia alemana y en los sueños de aquella muchachita adolescente estaba casarse con un muchacho rubio de ojos celestes, alto, con porte ario. Y el Señor la bendijo conmigo. La bendición que tiene el tiempo es que me estoy poniendo blanco ahora. Por fin la oración de Liliana está dando efecto. Vale, no es rubio, pero bueno, me he pasado la línea, es blanco. No amarillo, ya me fui para el otro lado, blanco para que no se queje. Así que por fin ahora me estoy poniendo, han pasado muchos años para que la oración cunda efecto, ¿vale? La ventaja que tiene ponerte viejo es que has vivido tantas cosas que si las has aprovechado pueden ser una bendición y a veces me encuentro ministrándole a pastores. A gente que son siervos de Dios, siervas de Dios y siempre es la misma historia, ellos siempre me hablan de su ministerio. No, es que el ministerio, ¿por qué te preocupa tanto el ministerio? Es que yo sirvo, ¿por qué te preocupa tanto esto? Lo que realmente a ti te tiene que ocupar es ver que des fruto. Fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Por eso siempre el que convive con nosotros es el primero que nos va a decir si Cristo está en mí.
Por eso te lo digo, no se trata de que haga las cosas bien o mal. Adán fue a buscar el árbol del conocimiento y el árbol donde está el conocimiento también del bien y del mal. Por lo tanto, no, yo hago las cosas bien, no sirve de mucho. El hacer las cosas bien es un fruto, es un fruto. Nuestra tarea es siempre tener el alma unida a Cristo. Esa es la base de todo. Me preocupo por el ministerio. Tu ministerio no va a dar resultado nunca si no hay un fruto verdadero de la vida de Cristo en ti. La razón de la existencia del ser humano es para la gloria del nombre de Dios, para alabanza de su gloria, dice la Biblia. La razón de la existencia del ser humano en esta tierra es manifestar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. No el carácter de Adán, el carácter de Cristo. Amén. Y entonces viene el respaldo de Dios a través de su poder y de su gloria con milagros, señales y prodigios. Esa es la base de la vida cristiana. Amén. Todo lo demás está bien, pero no saquemos un tema y hagamos de ese tema nuestra base. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque la Biblia dice, y en el último tiempo lo estoy aprendiendo a bases de, y que no te pase como a mí, ¿vale? Que Dios tiene que a veces apretarte mucho las tuercas para que aprendas. Yo lamentablemente he sido muy duro en esto. Pero el propósito de Dios es que nosotros giremos el alma, como te vengo predicando en estos días. Los seres humanos nacemos con el alma invertida para mal, porque Dios creó a Adán con un propósito, que esté siempre unido a la vida que viene del cielo. El árbol de la vida, dice, estaba ahí en el centro del Edén, pero Adán, engañado por Satanás, giró sus ojos al árbol del conocimiento, o sea, al árbol del intelecto, la razón. Y al árbol de la religión bien concebida, o sea, el bien y el mal. El bien y el mal. A mí me pone mal cuando los cristianos evangélicos empezamos a juzgar a los demás si están haciendo bien o mal. Si tú te dieras cuenta que en ese aspecto, y si fuéramos a esos temas de la santidad concebida en tanto a nuestros actos, que no está mal hacerlo, ¿vale? Quiero que quede claro, pero esa no es la base de nuestra vida. Porque si vas a la India, vas al Tíbet, te vas a encontrar con gente que llevan una vida 1000 veces más pura que muchos cristianos evangélicos. Así que cuidado con eso de que no, yo hago las cosas bien. Es que ese no es tu parámetro. Tu parámetro es estar en Cristo. Y que la vida de Cristo se refleje en ti a través del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos volver el alma. Y te decía las semanas pasadas, el ser humano es como una casa que tiene un pasillo muy largo. Toda esa casa es todo el ser interior. Y tiene 2 puertas, una puerta con un gran ventanal, que es el mundo intelectual. Es todo el raciocinio, el intelecto, por donde entra toda la información. Y la otra puerta es la puerta de lo espiritual, que es solo una puerta. La diferencia es que cuando tú abres la puerta, que lamentablemente para muchos seres humanos es la puerta del fondo, ¿sí? Porque todo entra por la razón y el intelecto. Cuando tú inviertes el alma en oración y te abstraes de todo lo demás y solamente te quedas Cristo y tú y Cristo. ¿Me están escuchando? Cuando pasa eso, estás abriendo esa puerta del fondo. Y cuando abres esa puerta del fondo, esa puerta da justamente directo al trono de Dios, al trono de la gracia. El problema de los seres humanos es que todo lo analizamos desde este ventanal que es nuestra razón y nuestro intelecto. Ese es el problema de Adán. Adán fue a buscar el árbol del intelecto, el árbol del conocimiento. Somos tan propensos a ser engañados allí. No te olvides que el príncipe de este mundo es el padre de toda mentira, que es Satanás. Entonces nosotros filtramos todo lo que vemos, toda la información, todo lo que llega a nuestro ser interior, lo filtramos en base a lo que estamos viendo. Nos engañamos nosotros mismos. Yo te decía hace un tiempo atrás, aún lo que tú recuerdas no es tal como sucedió. Porque todos a los recuerdos los magnificamos y en realidad tenemos una gran capacidad para la fantasía en los recuerdos. Porque aún lo que te acaban de decir sobre lo que sucedió esta mañana ya te está cambiando tu recuerdo de lo que sucedió esta mañana.
Por lo tanto, y por eso vas a darte cuenta que una persona en una misma familia, en una misma casa, tiene los recuerdos un tanto diferentes a los tuyos. La Biblia dice que el ser interior es engañoso, el corazón es engañoso más que todo. Por eso toda la información que llega procesada y llega a tu alma, a tu corazón. Te decía hace unos días atrás, las emociones no caducan. Lo que viviste hace años atrás sigue latente en ti. Por esa razón, un hijo que te causó problemas cuando tenía 15 años, hoy tiene 20 años, nunca más te volvió a causar problemas, pero hoy tiene 20 años. Y tú creíste que aquello se superó, eso quedó. Cuando tu hijo vuelve a actuar en algo parecido a cuando tenía 15 años, todo tu ser se pone en alerta, pero no se pone en alerta por los acontecimientos de ese momento, sino que se pone en alerta, además, influenciado por las emociones que tú sigues teniendo de cuando sufrías cuando él tenía 15 años. Y en realidad ya no reaccionas solo para contener lo que está sucediendo, sino que reaccionas además contaminado por los temores que suceda aquello que sucedió cuando tenía 15 años. Y esto pasa en los matrimonios, pasa en todos los niveles de la vida. Yo tuve un accidente adelantando un camión por una situación que se dio y cada vez que yo adelanto un camión en día de lluvia, vuelvo a tener la misma sensación de precaución. Porque las emociones no caducan. Por eso cuando tu mundo espiritual se mueve para orar, a veces ni siquiera oramos por lo correcto. Oramos por cosas que ni sucederán. Y nuestra relación con Dios sigue siendo eso, relación. Y la relación está basada en los sentidos, en lo intelectual. La Biblia no habla de relación con Dios, sino de una unidad profunda con Dios. Comunión. Por lo tanto, si nosotros, por eso Pablo decía que cuando nosotros vivimos de la otra manera, no te digo que lo hagas todos los días, deberías hacerlo todos los días, pero si no puedes hacerlo todos los días, por lo menos hazlo 2 o 3 veces por semana. Busca un tiempo para estar a solas con Dios, pero no orando solo con el intelecto. Ora con el Espíritu. La Biblia dice orando en el Espíritu, decía Judas. Judas el bueno, ¿no? El que está en la Biblia. Orando en el Espíritu. Pídele a Dios que por medio del Espíritu Santo te ayude a centrarte. ¿Y sabes por qué? Porque ahí vas a quedar solo tú y Dios. Es allí donde tenemos que ser profundamente sinceros. Profundamente sinceros. La Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero. No dice, es más, dice, y con conciencia limpia. O sea que te tienes que arrepentir. Y no dice, acerquémonos a Dios habiendo hecho las cosas bien. Yo lo hice todo bien. No dice eso. Dice con corazón sincero. Con corazón sincero. Ahí yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo echarle la culpa a Lili de mis problemas. No puedo ir a decirle a Dios, tú la conoces a Lili. ¿Qué le voy a decir a Dios si Dios la creó a Liliana? Es que tú conoces a mi mujer, es que tú conoces a mi hermano, es que tú sabes quién es. Eso es alguien que está orando enfadado con el intelecto. Perdonadme la sinceridad, esa oración no llega a ninguna parte. No llega a ninguna parte. ¿Se acuerdan? El domingo pasado les decía una canción de Rabito que me gusta mucho, sinceridad. Sinceridad. Qué fácil es culpar a todo el mundo de los problemas que suceden. ¿Saben por qué no se solucionan? Porque a veces no estamos delante de Dios con corazón sincero. Porque creemos en un evangelio que Cristo no predicó. Evangelio significa mensaje. Perdónenme, hermano, la sinceridad, la claridad. Y te digo todo esto, hermano, porque necesitamos invertir el sentido del alma. Dejar de analizarlo todo primero. Es que no tenemos que pensar, Dios nos dio intelecto, nos dio razón. Gloria a Dios, gracias a Dios, me alegro que lo podamos entender también a eso. No nos dio la cabeza solamente para tener un cuerpo equilibrado, armonioso. Dios nos dio el intelecto y el mundo emocional para que podamos servir a Dios y hacer las cosas con inteligencia. Pero esa inteligencia no puede estar contaminada por la percepción que nosotros tenemos, que a veces equivocada del entorno que tenemos. Le voy a decir algo más. Ayer estaba en el culto en la muñeca, Nati, mientras estaba ministrando, dijo, Dios con su palabra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, puso vida, puso orden y la llenó. Y yo dije, y Dios me habló y me dijo, Dani, no permitas que el desorden que rodea el entorno, que el desorden que hay en este mundo y el vacío que pueda haber en ti, siga así por lo que está afuera y adentro tuyo haya desorden y vacío.
Mi palabra, mi presencia, ordena todas las cosas en tu alma y lo llena todo. No sé si ustedes me están entendiendo esto, pero esto significa que tenemos que volver siempre el alma a Dios, invertir el alma del viejo Adán y tener el alma conforme al propósito de Dios y conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Por eso Pablo decía, cuando hacemos esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros sentimientos en Cristo Jesús. Al revés no. Al revés la oración viene perturbada. Y terminas perturbado en el espíritu. Y vas a orar en incredulidad, en enfado, en queja. Y tu oración y mi oración es solo queja, enfado, recriminación a Dios, porque ya viene todo mal. Es al revés la vida. Amén. Esto no se lo puede decir a alguien que no le interesa nada de Cristo. Pero si conoces a Cristo, tenemos que volver el alma a esto. Porque esto es lo importante, porque Dios quiere, el deseo de Dios es la comunión profunda con su pueblo. El Salmo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, las personas que tienen respeto profundo por Dios. Obviamente que una persona que tiene temor de Dios luego será santo. Pero tengamos mucho cuidado con esto. Mucha gente tiene apariencia de santidad, pero no tiene respeto por Dios. ¿Me están escuchando? Porque no son capaces de respetar a una persona. Yo aprendí a intentar, por lo menos, hacerlo. Cada vez que me enfrento con una situación, intento pensar que estoy delante de alguna de mis hijas. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Siempre pienso, ¿y si fuera mi hija, qué haría? Porque a veces viene alguien y me cuenta un pecado terrible de otra persona. Bueno, tal vez para ti todo está muy bien, pero yo soy su pastor también. Y a veces pienso, sí, es verdad, es un asco de persona. Tienes toda la razón del mundo, pero si fuera mi hija, ¿qué haría? ¿Qué haría? Conociéndome siempre diría, bueno, quiero darle un abrazo al menos. Ese es el temor de Dios. A veces nosotros pensamos que los que le temen a Dios son las personas perfectas. Las personas perfectas nunca conocerán la gracia, que es de lo que va esta predicación. La gracia, el conocimiento, la revelación de la gracia no es apto para supersantos. No es apta para los fuertes. No es apta para los perfectos. Por eso muchos evangélicos nunca conocerán la gracia. Porque se han engañado a sí mismos. Y van a Dios con un corazón que no es sincero. Van a Dios con un corazón que echa culpas a los demás. Por eso no conocen la gracia. Por eso no manifiestan nunca la gracia. Dios me ha confrontado en el último tiempo con esto. Y yo quiero ser temeroso de Dios. No te estoy diciendo que hay que consentir pecados. Pero la Biblia muestra a un hombre que cometió muchos errores y pecados llamado David. Sin embargo, demostró a lo largo de su vida que siempre terminó siendo un hombre temeroso y respetuoso de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo amó por el corazón a David. Y llegaron a decir a Jesús, hijo de David. Hijo de David. Nosotros no aceptaríamos a una Rahab en nuestro mundo. La Biblia dice que Rahab, y así lo menciona la Biblia claramente, fue una antepasada de nuestro Señor Jesucristo, casi. Entiendo que en la Biblia no existe el concepto del orgullo dentro de lo que se escribió, pero si no entendiera esto te diría casi con orgullo, la Biblia dice que Rahab fue antepasada de Jesús. Rahab fue una prostituta de un pueblo cananeo, que ni siquiera era judía, y terminó casándose con un príncipe del pueblo de Israel, hijo de uno de los cabezas de tribu del pueblo de Israel, un príncipe antepasado de Jesús. ¿A dónde fueron los soldados a buscar a los espías? A la casa de Rahab, porque sabía que todo hombre que aparecía por la ciudad de Jericó pasaría la noche con Rahab en su casa. Esa mujer fue antepasada de Jesús y probablemente hoy sería mirada como mínimo con cuidado en muchas iglesias. No vaya a ser que tenga una recaída. Yo el otro día le decía a los hombres, imaginémonos que apareciera alguien en Granada que odiara de tal manera a las iglesias evangélicas que se dedicara a crear difamación para que fuéramos a la cárcel.
Y un día nos cierran esta iglesia por mentiras e injurias. Ponen un letrero enfrente que dice clausurada, porque esta gente es indeseable en la ciudad. Que algunos de vosotros vais a la cárcel por las mentiras de este hombre y que a los que lideramos la iglesia nos matan con mentiras. ¿Vosotros qué sentiríais por una persona así? Bueno, así fue Pablo, Saulo de Tarso. Hoy nosotros lo aceptamos porque conocemos la historia, pero si hubiéramos vivido en aquellos días, ¿cómo nos costaría todo esto? Hoy te quiero hablar de la gracia de Dios y de lo difícil que es para la iglesia entender lo que significa la gracia de Dios. Porque seguimos filtrando todo en el mundo de la razón y del intelecto y no lo buscamos en la presencia del trono de la gracia. Porque el trono de Dios es llamado trono de gracia. No trono de conclusiones y de razonamientos, trono de gracia. No trono de sabiduría evangélica, trono de gracia. No trono de teología, trono de gracia. Wow. No, perdonadme lo que voy a decir ahora y no se ofendan. Alguno dirá, wow, este está promoviendo el pecado. Todo lo contrario. Exactamente lo contrario. No trono de moralidad, trono de gracia. Te lo repito. No trono de moralidad, trono de gracia. Los evangélicos edificamos tronos de moralidades y Él edificó un trono de gracia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, los que respetan a Dios, respetan el nombre de Dios. He visto gente extremadamente pecadora que cuando se enfrentó con Dios bajó la cabeza y he visto predicadores con apariencia de santidad que cuando Dios les habló no hicieron caso. Se enriquecieron con el dinero de la gente y usaron su ministerio para encumbrarse. No tienen temor de Dios, no tienen respeto por Dios. Miren, yo se los decía el otro día. Yo cada vez que predico aquí tengo los mismos nervios de la primera vez. Porque lo que estoy usando es algo muy santo. Lo que estoy haciendo es algo muy santo. Yo no sé si ustedes pueden entender lo que significa que Dios hable por vosotros. ¿Sabéis las veces que mucha gente me ha dicho, yo recuerdo que Dios me habló? Y sabes, Dani, Dios me habló y sabes qué timbre de voz recuerdo el tuyo porque me habló en una predicación tuya. Esto a mí me da mucho miedo. Y me da muchísimo respeto. El pensar que alguien diga, recuerdo cuando Dios me habló y el timbre de voz que recuerdo es el tuyo. Dios le ha hablado a tus hijas a través tuyo, papá o mamá. Y la voz que recuerdan cuando Dios les habló es la tuya. Pero luego esta misma boca insulta, grita, patalea, blasfema. ¿Cómo puede ser esto? De una misma boca no puede salir agua dulce y amarga. Pero seguimos edificando tronos de moralidad. Y su trono es trono de gracia. ¿Y sabéis por qué no entendemos esto, hermano? Porque no vamos al trono de la gracia con corazón sincero. Espérense, no terminó la predi, ¿vale? No se vayan. Porque dicen, madre mía, cómo ha venido este, ¿no? Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. Pacto, aparece tanto en la Biblia. Para el apóstol Pablo dice que este pacto era lo que ellos consideraban el gran misterio. El gran misterio. ¿A qué pacto se refiere? Si ya tenemos el pacto de la ley, ya tenemos el pacto de Abraham. ¿Qué pacto? Tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham, la circuncisión. Y también tenemos el pacto que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, el pacto de la ley. Pero constantemente nuestros antepasados hablaban de un pacto, de un pacto, de un pacto. Y decía Pablo, ¿cuál es este pacto? ¿Cuál es este pacto? Es el gran misterio, decía Pablo, escondido por los siglos. Y luego Pablo dijo algo maravilloso. Ese gran misterio era Cristo. Cristo que iba a venir como hombre, como humano, representando a toda la humanidad. Amén. Y esto era lo maravilloso. Por un lado, de la raíz de David, por lo físico, por lo humano de su madre. Pero era divino porque era por el Espíritu de Dios. En una mujer que era virgen, por lo tanto, por un lado sí venía el pueblo de Israel, pero por el otro lado venía toda la creación de Dios, a toda la humanidad. Por lo tanto, decía Pablo, Cristo no solo murió por el pueblo judío, sino que murió por todos los seres humanos. ¿De dónde decía Pablo? Hoy en Cristo, unidos a Cristo. Si tu vida y mi vida están unidos a Cristo, que es donde todos nos encontramos en la misma vid. En Cristo, decía Pablo, no hay ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre, ni griego, ni judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ese era el gran misterio. El pacto fue Cristo. Por lo tanto, Cristo fue la manifestación de la gracia. Ese pacto a quien Dios dice, la comunión con Dios es con las personas que le temen y le respetan. Y a esas personas Dios les revela
este pacto maravilloso que se hizo en Cristo Jesús, que se llama gracia y misericordia. Qué difícil es entender esto con la mente humana. La mente humana busca justicia. Somos tan necios, hermanos, que la primer mentira justiciera que entró al ser humano es hacerle creer a Adán y Eva que Dios era injusto con ellos. Siempre los seres humanos nos vestimos de víctima y es el gran ataque del diablo, hacerte sentir víctima para que el victimismo te lleve a la rebeldía de las cosas familiares, matrimoniales, con tu hijo, porque también puedes ser rebelde con tu hijo, rebelde con tu hija, no solamente rebelde con papá y mamá. La rebeldía no tiene que ver con la posición o el estatus, es una actitud del corazón que resiste aquello que es bueno. El pacto fue Cristo, te decía. Jeremías 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Esa es la ley. Les dio la ley, la Torá. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido de ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, viene todavía un pacto. Mira lo que dice ahora. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. O sea, intelecto y mundo emocional. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y cuando suceda esto, o sea que viene de Dios, no de la deducción humana. No de la deducción humana. Viene de la revelación divina. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Porque el conocimiento de Dios no es algo de revelación intelectual, según Pablo, en Corintios, sino que es revelación espiritual al espíritu humano. Por lo tanto, llegar a conocer a Dios no es una cuestión de capacitación intelectual, no es una cuestión de desarrollo intelectual, cerebral, no es una cuestión de culturas, no es una cuestión de sexos, es una cuestión de revelación de Dios. No importa si tienes 90 años o tienes 2 añitos. A mí Olivia un día me abrazó y me dijo, yo busco a Dios, abuelito. El Espíritu de Dios se le revela a nuestros hijos. Lucas tuvo un sueño con la crucifixión de Jesús. Este texto dice, yo le enseñaré a mi pueblo. No está hablando aquí de esto. Claro, luego yo tuve que estudiar teología, tuve que aprender algo de griego, de hebreo, para poder entender más cosas, para poder tener más herramientas, llenar la caja de herramientas. Pero el conocimiento de Dios no me lo da el estudio, me lo ha dado la revelación del Espíritu de Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová. Mire, ¿saben por qué les digo esto, hermanos? Porque hasta el día de hoy en el pueblo judío, cualquier rabino que te quiera enseñar algo, ¿sabes lo que te va a decir? Tú pregúntale a un judío hoy, a cualquier rabino, ¿cómo hago para conocer a Dios? ¿Sabes lo que te va a decir? Yo no sé si ustedes habrán hecho esto alguna vez. ¿Sabes lo que te va a decir? Dios se reveló en el Sinaí. Por lo tanto, Dios está encarnado, revelado en la Torá. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que guardar los mandamientos de la Torá. Esa es la respuesta hoy. Esa es la respuesta hoy. Por eso, para conocer a Dios, tú tienes que estar al lado de un rabino que te enseñe cómo cumplir los mandamientos de la Torá, de la ley de Moisés. Porque cumpliendo los mandamientos de la ley de Moisés, tú estás en armonía con Dios y entonces todo está bien. Y viene aquí este texto de este profeta Jeremías y dice, no, ya nadie te tendrá que enseñar esto. No está hablando de conocer un poco más, está hablando de cómo conozco a Dios. Yo mismo me revelaré, dijo Dios. Yo me revelaré. El texto que te leí antes dice a los de buen corazón, a las personas que tienen respeto, temor de Dios. Te lo vuelvo a decir y perdonadme la sinceridad. Pero a veces siento que sufrí y he sufrido mucho por predicar el Evangelio. Por lo tanto, yo el otro día le decía a una persona, miren, yo no necesito ser un profesional del púlpito. Para eso hubiera seguido con la carrera de arquitectura. Si yo quisiera ser un profesional, sería arquitecto. Así que hacerme un profesional del púlpito sería algo estúpido para mí. Si yo estoy aquí, estoy cumpliendo algo mucho más sublime que ser arquitecto. Con todo mi respeto, arquitectos, ingenieros o lo que sea. Pero en mi caso, Dios me llamó a esto.
Y Dios me llamó a servir a Dios. Yo no quiero, por eso no quiero hablar las cosas camuflándolas para quedar bien con nadie. Perdonadme esta sinceridad. Pero aquí hay algo que es bien claro. Muchas veces he visto respeto y temor por Dios en gente que no está en las iglesias. Y he visto gente en los púlpitos que no tienen respeto y temor de Dios. Es cierto, jamás han engañado a sus esposas, jamás han tomado una gota de alcohol, jamás han hecho esto. Sin embargo, en otras actitudes, en las relaciones con la gente, no tienen temor de Dios. He estado con líderes, con pastores que me han invitado a predicar en Argentina y en otros lugares del mundo. Yo llegando, preparado para adorar a Dios. Hoy me fui allá atrás, vine aquí. Yo quería hoy adorar a Dios. Y muchas veces me han dicho estos pastores de iglesia de miles de personas, bueno, no, todavía están cantando. Y ven, y me subieron a la oficina a cenar. Y yo escuchaba a la gente cantar y me sentí incómodo. Y yo decía, están adorando a Dios. ¿Yo qué hago aquí cenando con el pastor y contándome sus cosas y los proyectos económicos para la iglesia y las cosas que han hecho y cómo está creciendo su ministerio y su vida? Y mientras los otros seguían cantando hasta que al pastor se le antojaba bajar. Y después de 1 hora y media de cantar, el pastor bajaba, pasaba adelante, oraba 2 cositas más y por ahí volvía a cantar un coro. Él venía frío de afuera, tenía que hacer precalentamiento. Entonces, vamos a volver a cantar esta canción. La gente decía otra vez y ya. Y luego pasaba yo a predicar con unos focos que no me dejaban ver a la gente. Yo lo he vivido esto en teatros. No estoy diciendo que todo el mundo sea malo, pero yo me pregunté, ¿hay respeto aquí por Dios? Es cierto, el pastor me dice, no, yo tomo agua, no tomo nada de alcohol. Yo no hago esto, no hago aquello. Sí, pero el pueblo está adorando a Dios. Dios está en comunión con su pueblo. Y tú me estás contando tus proyectos para la iglesia y cuánto dinero has gastado y cómo van tus programas de radio y tus cosas. No hay respeto por Dios. No hay temor de Dios. Perdonadme la sinceridad. Dios quiere hacer algo maravillosamente grande, pero antes de hacerlo en la ciudad, lo va a hacer en el corazón de cada ser humano. Y para eso grande tiene que haber un gran espacio, porque lo único grande es Dios. Y cuando nosotros nos vaciamos de lo que tenemos, ahí sí podemos ser llenados de la gloria de Dios. Por eso decía el apóstol, el profeta, nadie más, yo me revelaré, decía Dios. Miren lo que dice aquí, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, desde los niños pequeños, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. Gracia. No me acordaré más de tus pecados. ¿Saben lo que se llama? ¿Cómo se llama esto? Justificación. Que tú y yo no somos justos. Pero el día que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, hemos aceptado su sacrificio. No es que yo le di permiso a que venga, no, es al revés. Yo acepté su sacrificio porque era un ignorante. Ahora lo conocí por la gracia y la misericordia. Y entonces acepto, sí, tú has muerto por mí. Desde ese momento me arrepentí, le pedí perdón a Dios, me bauticé, todo lo demás. ¿Y saben lo que sucede según la Biblia? Toda la vieja vida pasó. Entonces nunca pequé. No, nunca pecaste, Daniel. El otro día hablábamos con Caro. Caro me decía, ¿te das cuenta, papá, que la Biblia no habla de vida infinita, sino de vida eterna? Porque nosotros tuvimos un nacimiento. Es cierto que con Cristo ya no moriremos más, estamos con Cristo. Pero aquello que tiene principio, pero no tiene final, es infinito. Eterno es aquello que no tiene ni principio ni final. Entonces explícame tú, que has nacido en la fecha que naciste, algunos ya hace bastante tiempo, no me engañéis. Lleva ya mucho aquí, y se os nota, ¿no? No quiero decirlo, pero se os nota. Lleváis mucho. ¿Tú naciste, sí o no? Hubo un día en el cual naciste. ¿Fuiste concebido o no? Ahí vino tu alma también. O sea que tú fuiste concebido 9 meses antes. O 7, depende. Por lo tanto, tienes un principio. ¿Cómo es que eres eterno? Porque la vida que tú tienes no es tu vida ya. Es la vida de Cristo. Porque estás en Cristo. Y si Cristo no pecó, tú no pecaste. ¿Cómo? Es que no, invierte el alma. No intentes razonarlo. Estamos en Cristo. Nuevas criaturas somos. Pero he vuelto a pecar, por eso tenemos que arrepentirnos al trono de la gracia con corazón sincero. Y lavado los corazones, dice la Biblia. Gloria a Dios. Yo de verdad que esperaba aquí que nos volviéramos locos, empezábamos a hacer el trencito y el que iba a cantar Paquito el Chocolate decía, no, aquí en la iglesia no. Hacer el trencito de evangélicos, pero no de... Y dice, porque perdonaré, esto es gracia. Así ha dicho Jehová,
que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Por eso en Hebreos 4:14 dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Él es el pacto, Él es la garantía. Esta es la base de la vida cristiana, hermanos. Si vas a comprar un coche, no sé cuántos de los que están aquí tienen 24.000, 20.000 euros para pagarlos, ¿no? Pero lo que hacemos es comprar un coche que te cuesta 10.000 euros, después lo pagas 30.000 con los intereses. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dicen ellos, puedes financiarlo con nosotros. Firmas todos los papeles y te llega un mensaje de la financiera que dice, está aceptada la financiación de tu coche. Entonces tú llamas a la financiera y dice, tú llamas a la concesionaria y le dices, ya está financiado. ¿Qué te dice la financiera? Vale, no hay ningún problema, te lo vamos a entregar cuando la financiera ingrese el dinero en nuestra cuenta. Te llaman unos días más tarde y te dicen, mira, ya está todo listo, puedes venir a recoger el coche. ¿Por qué? Porque la financiera ya pagó todo el coche. Tú todavía sigues aquí con el coche, pero la financiera ya lo pagó. Por eso el coche es tuyo. Y para el concesionario, tú no tienes deuda con el concesionario. Ya está pagado. Cristo pagó, dice aquí la Biblia. Cristo es el garante de que todo, de aquí hasta que te mueras, Cristo lo ha pagado. Por eso debemos estar unidos a Él. No separarnos de Él. Esto es algo maravilloso. Él ya pagó. Por eso decía el apóstol Pablo, o quien haya escrito Hebreos, se me vio el plumero que creo que fue Pablo, retengamos nuestra profesión, o sea, mantengamos esta fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, te decía el otro día, de nuestras debilidades. No dice compadecerse de nuestro sufrimiento, de la debilidad. O sea que Dios se compadece del que peca. Dios se compadece del que se droga. Dios se compadece del que no puede dejar la pornografía. Dios se compadece del que no puede dejar el alcohol. Dios se compadece de los que tienen estas debilidades. El problema es que la iglesia no se compadece. No digo que consienta, no está diciendo Dios consiente el fruto de la debilidad. Dios se compadece la razón por la cual tú caes. Retengamos nuestra profesión. Se compadece nuestra debilidad, sin uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, ¿qué dice aquí? Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia de la gracia para el oportuno socorro. Por eso en Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo te decía recién, Él es el garante. Él, su sacrificio, escúchenme bien, porfa, su sacrificio fue la puerta. Él es el camino. Su sangre, su sacrificio es la tarjeta que te dan en el hotel. Clic y abre la puerta. Él ya lo pagó. Y ahora tú tienes entrada libre a la habitación del hotel. Tú puedes entrar libremente al trono del Padre. La puerta está abierta. Como la tarjeta para abrir la puerta del hotel es la sangre de Cristo. Y a veces nosotros pensamos que es porque somos buena gente. No, somos buena gente porque estamos con Él. Porque su fruto está en nosotros. Pero somos y tenemos lo que tenemos por su obra. Porque este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice Dios. Y a los que tienen temor y respeto por Dios, Dios les da a conocer su pacto. Dios se lo revela. Esto es lo importante. Nos arrodillamos para orar. Y decimos, bueno, estoy contento, Dios me ama porque tengo comida, porque tengo casa, porque tengo esto. Bueno, está bien, hay que ser agradecido. Pero no te olvides que Satanás a Jesús le ofreció todos los tronos del mundo, transformar las piedras en panes. Ojo con esto. Yo tengo que estar en primer lugar agradecido porque me ha perdonado. Si no, no conozco la gracia. Porque el egoísta también va a estar contento si se le da de todo. Y eso no le cambia la vida. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque dice, mantengamos firme toda esta esperanza porque fiel es el que nos ha llamado. Por eso te decía recién, no podemos solo razonar la gracia, pues no la podríamos aceptar. Por eso necesita nacer de lo espiritual. ¿Cómo es posible que yo perdone? ¿Cómo es posible que yo haga esto?
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Necesita nacer de lo espiritual la gracia. La gracia no nace de mi razonamiento. La gracia nace de algo mucho más profundo. La gracia es todo regalo, don, beneficio que se te da. Eso es gracia. Es una gracia que has recibido. Pero en el concepto bíblico, además de eso, es todo lo que recibes y que tú no has hecho absolutamente nada por merecerlo. Eso es gracia bíblicamente. Por eso la gracia no entra en la cabeza. Porque ¿cómo puedes perdonar a alguien que no te pide perdón? Sin embargo, Él ya dejó todo pagado, aún para aquellos que no le habían pedido perdón. Tú y yo nacimos muchos años después que Jesús muriera. Él ya había pagado mientras yo pecaba. Por lo tanto, eso es gracia. No me entra a mí en la cabeza. La gracia es una revelación espiritual. Por eso necesita nacer de lo espiritual como revelación. La gracia está motivada, aún en lo natural. No está motivada por la razón. La gracia en lo natural del ser humano, ya no hablamos de vida cristiana, de lo espiritual, en lo natural, cualquier actitud de gracia tuya o mía está motivada por algo tan maravilloso, por ejemplo, como el amor. O por cualquier otro sentimiento que se acerque al amor, como puede ser la compasión, la misericordia, la empatía. Todo aquello que nos haga sentir o experimentar el sufrimiento presente o futuro, o el peligro o el fracaso de otra persona. Cuando tú experimentas el dolor de otro, lo empiezas a tratar de otra manera. Ya no es solo un delincuente, no es solo una persona que no viene a la iglesia. Ay, es que yo voy con mi vestidito de cristiano y este viene de fiesta. Hay que ver cómo está la juventud en estos días. Sí, hasta que sea tu hijo, tu nieto. ¿O te has olvidado de dónde nos sacó Dios? Pero a veces nosotros no entendemos estas cosas. Porque no tenemos ni siquiera empatía. La gracia nace de algo tan hermoso como es el amor. Como es el amor. Los que somos padres, los que somos madres, bien nacidos. Si no, no. Amamos a nuestros hijos. ¿Sí o no? Amamos a nuestros hijos. ¿A dónde irán? Golpea la puerta. Ese muchacho que acaba de salir de prisión, le han dado una semana de permiso para ver si se porta bien o mal. No tuvo tiempo de avisar a nadie, acaba de golpear en la puerta de la casa de su madre. Va a ir a una vecina, la vecina dirá, no lo voy a meter a este. Es un ladrón, es un delincuente. Yo hace un tiempo atrás les contaba, miren lo que es la gracia y los beneficios de la gracia. Cuando mi madre se mudó a la casita que pudo comprar, al lado se vino a vivir, yo lo conté muchas veces a esto, un hombre ya mayor que era alcohólico y a veces se caía borracho en la puerta de la casa. Y tenía 2 niños pequeños, era viudo. Los niños eran preadolescentes. Mi madre tenía tanta compasión por ellos que siempre le hacía de comer a los chicos, a los niños, les lavaba la ropa, les tendía la ropa, les hacía todo, les planchaba la ropa y a veces lo levantaba junto con el más grande de ellos, al hombre de allí, para que no lo hubieran tirado en el jardín de la casa los vecinos, y lo metía en la cama, lo tapaba y siempre hacía esto. Un día de Navidad yo volví a casa para estar en Navidad y estaba este hombre alcohólico sentado bien peinadito con una botellita de vino en la mesa de mi madre. Y yo le dije, ¿qué hace aquí este borracho? Y me apartó ella y me dijo, Daniel, me ha prometido que hoy no se va a emborrachar, pero está solo en la casa. ¿A dónde va a ir en Navidad? Pasaron los años. El más grande de sus hijos se hizo ladrón. Robaba casas con una banda. Mi madre vino a visitarme aquí a España y le pregunté, ¿con quién dejaste tu gata, las plantas? ¿Quién te las riega? Me dijo, plum, ese. Le dije, pero Dios mío, mamá, es un ladrón. Van con una furgoneta de noche y se llevan todo. Me dijo, a mí no me roban. Nunca me robará. Él me cuida la casa. Se la cuidó. ¿Sabían quién era la Betty? Cuando mi madre se estaba muriendo, una enfermera la cuidaba día y noche durante 3 días por la semana para atenderla. Perdón, no era día y noche, sino que venía a cuidarla. Y vimos con mi hermana que era necesario que una enfermera estuviera todos los días. Cuando yo le pregunté a esa enfermera, ¿cuánto me vas a cobrar? Esa enfermera me dijo, lo mismo que te cobro por 3 días. Y le dije, pero vas a trabajar todos los días y algunos domingos tendrás que venir a ver cómo está ella porque no puede levantarse por su enfermedad. Y me dijo, no te voy a cobrar nada. Y me dijo, te voy a contar una historia, no te lo voy a contar a ti. Me dijo, ¿te acuerdas de tal, bla, bla? Era el segundo chico. Se hizo profesor, trabajó en el instituto, se casó.
Luego se divorció. Ella dijo, ¿sabes con quién se casó conmigo? Tenemos una niña, nos hemos divorciado, pero él siempre me contaba lo que tu madre hacía por él. Dame el privilegio de cuidar a tu madre como si fuera la mía. ¿Saben cómo se llama todo esto? Gracia. Desde el primer momento de coger un borracho en la calle y atenderlo, preparar la comida a los hijos, hasta lo que hizo esta enfermera y aún lo que hizo el ladrón. Que por amor a mi madre no la iba a tocar. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando yo te estoy contando esta historia es una alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Pero no sucedió en el mundo evangélico. Sucedió en la calle. Por eso Dios permite que tengamos sufrimientos por amor. Un hijo que te traiciona, una pareja que te traiciona, un dolor profundo en el corazón, para que aprendamos a sentir por amor misericordia por aquel que nos ha hecho daño. Para que aprendamos a entender y conocer lo que significa la verdadera gracia que a ti y a mí nos salvó. Por eso Dios permite que tengas sufrimiento en tu familia. ¿Es que Dios no lo podría cambiar? Claro que sí. Que Dios no podría cambiar a tu padre, a tu madre, a tu hijo. No podría hacerlo. Dios puede hacerlo. ¿Y por qué Dios lo está permitiendo? Para que conozcamos la gracia de primera mano. De primera mano. ¿Echarías a tu hijo? ¿Le pegarías a tu hijo de esa manera? ¿Lo dejarías sin trabajo de esta manera? Te lo plantearías de otra manera, pero no conocemos la gracia. Por eso, cuando filtramos la información que moverá nuestro corazón, nuestro mundo emocional, solo con la razón es posible que nunca llegue esa maravillosa motivación que es la gracia. Pero cuando abrimos el corazón por alguien, o la información nos llega por lo espiritual, es diferente, la gracia es conocida. La historia de la relación que existe entre Dios y los seres humanos, iglesia, es la historia de la gracia. La historia de la relación, del movimiento entre Dios y los seres humanos, es la historia de la gracia. La Biblia comienza con una traición grandísima que es del ser humano hacia Dios. Y sigue con Dios bajando a buscar al ser humano diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a pasar esta noche, Adán? ¿Dónde vas a comer, Adán? ¿Dónde estás? Es la historia de la gracia. Iglesia, necesitamos crecer en el ambiente de la gracia. Por eso necesitamos volver el alma a Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cuando yo leo esto, recuerdo Jeremías, nadie enseñará a otro. Yo te puedo presentar a Cristo, pero tú lo vas a conocer. Yo no te lo puedo hacer conocer. Él se mostrará. O sea, a Él sea la gloria y la honra hasta la eternidad. Crezcan en la gracia. Crecer en la gracia, te dije al principio, no es apto para perfectos. Tú eres perfecto, no te hace falta. Es más, todo lo que queda de la predicación, de verdad te lo digo, si quieres no me voy a ofender, vete tranquilo, no pasa nada, porque no tiene sentido que escuches esto. Esto es para los que han pecado alguna vez. Así que si se quedan es porque ya sé quiénes soy, Esto no es apto para perfectos, no lo necesitan. Los grandes santos, wow. Yo conocí a Jesús, iba muy bien, porque me daba cuenta quién era, hasta que me junté con dos que eran, no sé si eran el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo, no sé, o dos arcángeles. Yo me acuerdo siempre llegaban ellos dos así, con la Biblia bajo el brazo. Tú los veías por la calle y decías, madre mía, beso el suelo que has pisado, tío. Y me captaron a mí estos dos. Y filosofábamos. Y me acuerdo que nos quedábamos a solas en una parte ahí alta en la iglesia, en un altillo donde había una especie de cafetería.
Nos quedamos a solas charlando y ellos discutían eran dos verdaderos rabinos, pero del mundo de los fariseos. Y los dos hablaban, pom, 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 pom. Y yo me metía con ellos, pum, pum. Y al poco tiempo yo era exactamente igual a ellos. Semanas, ¿eh? Y un día bajé, ellos dos iban delante mío. Obviamente yo era el discípulo, iba detrás. Y Edith Sosa, la esposa de Lalo Sosa, para los que la conocen, que ellos me conocen desde que me crié y me aman como si fuera su sobrino, me cogió de brazo y me dijo, ven para aquí, Jeremías, me dijo ella. Nunca más me voy a olvidar. Se lo voy a decir en argentino y en cordobés. Me dijo, deja de hacerte el profeta. En cordobés, ¿vale? ¿Dónde vas? Me dijo. Me da vergüenza verte. Me bajó, de verdad, de una pedrada. Iba el cóndor volando así, planeando. En realidad era un pajarraco. Sí, era un pajarraco. ¡Pah! La primera pedrada me desplumó, me bajó y me cogieron los dos y me dijo, céntrate, Dani. Sal de esos dos ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La gracia no es apta para los perfectos. Allí hasta hablábamos de las predicaciones del pastor. Sí, porque creo que dio demasiadas vueltas para llegar al punto principal, decía uno. De verdad, literalmente. Y yo llevaba menos de un año en la iglesia, yo escuchando y juzgando a un hombre que había dado su vida por el evangelio. ¿Dónde vas? La gracia no es apta para este tipo de gente. No la necesitan según ellos. Tampoco para los fuertes. ¡Ja! Aleluya. Y te dicen, Dios es el que está. Mentira, en el fondo son ellos los fuertes. No sé qué hacen con Efesios 6. Tomad toda la armadura de Dios. Si la Biblia no hablara de un escudo, de una espada, de una coraza, de unos zapatos, de un casco, si fuera, ¿ustedes creen si Dios considerara que tú eres un cristiano fuerte, te hablaría de eso? No, mi hermano, eres una tortuga sin caparazón. Te quitan la coraza y estás muerta. Así somos los seres humanos. La gracia es para los que les queda mucho por aprender, a los que les queda mucho por andar. Un día estaba en un gran congreso de pastores de nuestra organización en Argentina. Wow, de verdad, yo había estado antes en una reunión con pastores de mi calaña, éramos todos jóvenes. Y yo recuerdo que llegué y me sentí tan inútil porque todos estaban vestidos y yo llevaba una chaqueta. Y uno de ellos se coge y me dice, Dani, ya no se lleva esta solapa. Y yo rápido miré las chaquetas y todo y me di cuenta que es verdad, todos llevaban la misma solapa. Todos guapísimos, ¿eh? Yo decía, Dios mío, esto, ¿cómo hacen para mantener su santidad en las iglesias esta gente? Todos guapos. Yo allí, que venía del pueblo de la montaña, era una mezcla entre Heidi y el abuelito. O sea, no era. Vieron que el abuelito de Heidi, ¿saben cómo se llamaba el abuelito? Dime tú, porque cada vez que lo llamaba decía abuelito dime tú, ¿no? Es un nombre suizo, ¿vale? Dime tú, Fernández, dime tú, Díaz, por ejemplo. El abuelito dime tú era, bueno, el de Heidi. Entonces, yo me sentía así inútil, de verdad, me sentía. Claro, yo ya estaba en el culto diciendo, Señor, aquí yo no soy un hijo, yo soy un jornalero, porque era feo además. Estaba ahí yo, y una predicación así, wow, ¿no? De verdad, una presencia de Dios tremenda, el que predicó era, de verdad, Jesús lo estaba usando de una manera tan maravillosa. Y al final dijo, todos aquellos que se sienten inútiles, incompetentes en el ministerio, vengan aquí adelante. Y yo estaba así orando y de pronto vi el primero que pasó. Pasó un pastor que yo conocía que para ese tiempo tenía unos 70 y tantos años. Era cojo porque le habían pegado palizas en el ministerio, blanco de cana y pasó con su cojera. El abuelo que tenía una iglesia de más de 1000 personas en un pueblo de campo y fue el primero que se arrodilló en el altar llorando. Y cuando yo vi eso, él dijo, todos los que se sienten inútiles, dije, Dios mío, si para mí eres un general, es un héroe de la fe. Y vi la gracia en una persona. Porque él consideró, yo no tengo nada. A todos los pastores jóvenes nos quedaba tanto por andar. Él ya estaba de vuelta. De hecho, creo que 3 o 4 años más tarde se fue con el Señor.
Y él en su ancianidad, viejito, alabanza de la gloria de su gracia. Como te conté la historia de mi madre con estas dos personas, todo es gracia en ese ambiente. Por eso tenemos que aprender a crecer en la gracia, como en inglés, adentro, metido en la gracia. No crezca fuera de la gracia. Ahí no vas a conocer a Jesucristo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, pero en la gracia. Y Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder completa lo que a ti te hace falta. Por eso es en la oración del alma en el sentido correcto, donde nos vemos tal y como somos, iglesia. Primero en pecado y debilidad ante Él. Por eso te dije recién, dice literalmente, acérquense con corazón sincero, no con haber hecho las cosas bien. Claro que hay que hacer las cosas bien, pero eso no es lo que te está pidiendo. Apartados de mí, hacedores de maldad, dijo Jesús. Para que deis fruto en toda buena obra. Tú crees que es buena obra, pero no sabemos si está dando buen fruto de esa buena obra. Por eso tenemos que acercarnos con corazón sincero. Este soy yo, Señor. Había un viejo himno que se cantaba antes. Tal como soy, sin más decir. Y ahora sube, así que no voy a entrar ahí. Que a otros yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Es que él me lo tenía que soplar y se quedó obnubilada escuchándome. Han pasado muchos años y todavía se queda así. Tengo que terminar ya. Bueno. En debilidad venimos a Él. Escúchenme bien, hermanos. Venimos en pecado. No me digas que no pecas. Venimos en pecado. No venimos en la afrenta del corazón de lo injusta que es la vida. Ese es Adán. Qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios. Con todo lo que yo hice por Dios. Y Dios no quiere que sea como Él. Qué injusto. Es el pastor. Te lo dejo, mira, toma mis zapatos. Toma todo. Alguien hace poco me dijo, es difícil ser pastor, ¿no? No es difícil, es imposible. Si Dios no te llamó, no te metas. No lo vas a soportar nunca. A ver, si lo haces de corazón. Por eso, primero nos acercamos porque tenemos pecado. No porque pecaron contra ti. Porque en el trono de la gracia estás solo tú y Dios. ¿Me ayudas? En debilidad ante Él. Segundo, nos acercamos en debilidad en todos los otros aspectos. En dolores, en afrentas, en conflictos. Allí donde conocemos la gracia. La gracia que suple todo lo que tenemos. Por eso te dije recién, Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Te conté la historia recién de mi madre atendiendo a este señor borracho. De ese hijo que era ladrón y nunca le robó a mi madre porque la amaba. Eso es gracia. También puede venir de un ladrón para ti. A ti no te vamos a tocar nunca. Y si eso sucediera en una calle oscura, tú dirías muchas gracias. Gracias a la de aquella muchacha enfermera que dijo, a tu madre la voy a cuidar como si fuera mía, y así fue. Gracias. Alabanza de la gloria de su gracia. Yo muchas veces me pregunto si la iglesia alaba de esta manera con sus hechos la gracia de Dios. Si nosotros en nuestras casas mostramos realmente una manifestación de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Lo entiendes a esto? Es que mis hijos no me llaman. Daniel Palma lo dice eso. Tienen que llamar los hijos, que quede claro. Pero los hijos son los hijos. Y ellos tienen sus cosas. Pero vamos de víctima. Es que mi mujer no me cuida. ¿Quién te dijo que tu mujer te tiene que cuidar a ti? Ya eres grande, ¿no? Ya eres viejito, ¿no? Y no me diga que los últimos años entonces no es que tu mujer no te cuida. Tu mujer te ha malcriado en todo caso. Yo sé que Lili me cuida a mí. Pero yo no se lo tengo que demandar a eso. Y yo la cuido a ella. Creo que más. Para alabanza la gloria de su gracia, en cuanto tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados,
según la riqueza de su gracia. Wow, tendría para predicarte aquí. Pero los versículos 8 en adelante dice, quiso sobreabundar con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era esto? El misterio de su voluntad. ¿Cuál era? El pacto. Cristo es la gracia. ¿Te acuerdas que te lo leí hace 4 horas? El pacto. Ese misterio, decía Pablo, de reunir en Él todas las cosas en Cristo. Pero recordemos que gracia no es que Dios nos ayude en lo que sea y en lo que se nos antoje. La gracia en primer lugar viene en el perdón. ¿Me están escuchando? Es que no veo la gracia de Dios porque mira el sueldo que tengo. Bueno, sigue hablando así que Satanás te va a ofrecer uno más grande, ¿eh? A veces pensamos que la gracia de Dios es que todo me vaya bien. Eso fue lo que hizo Satanás en el desierto. La gracia de Dios es que cuando tú no te lo merecías, Dios te abrió la puerta de su casa. Y Dios me abrió a mí. Es el perdón en Cristo. Por eso el primer paso de comunión profunda con Dios es entender que si estoy delante del trono de la gracia es por gracia. Y entender que estoy yo allí, no para juzgar los pecados de otro y para cotillarle a Dios sobre la vida de otro, sino para confrontar mi propio pecado, mis debilidades, mis tristezas, mis ansiedades. Y decirle, Señor, por tu gracia, por tu gracia. Por eso te decía recién, presentémonos con corazón sincero. No con los galones de general, de capitán, de teniente. Necesitamos conocer el amor de Dios y esto es revelación. Por eso, Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice algo que para mí es maravilloso y ahora ya, sí, vamos a orar entre unos segundos, si me ayudan chicas, vamos a cantar la canción que vamos a cantar, no me acuerdo cuál les dije, pero la roca. Romanos 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios saldrá en vuestra ayuda cuando lo necesitéis? Sin embargo, a veces la cuestión se pone tan dura y tan difícil. Pasa el tiempo y uno dice, Señor, ¿me estáis escuchando o no? Hace poco yo estaba orando con un salmo de David que dice, me he envejecido. Hasta mi piel está como el odre al humo. Se han enrojecido mis ojos de tanto llorar. Eso escribía David. ¿Nunca has pasado por esas etapas de la vida? Y en el lecho de mi cama me pregunto, ¿y tú, Dios, hasta cuándo? David está diciendo, ¿cuándo vas a responder? Y yo le decía a Dios, Señor, estoy así. Sin embargo, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios cumplirá fielmente? Porque lo que Él tenía que pagar, ya lo pagó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese Hijo, Dios te lo dio. Podría haber muerto en tu vientre, pero Dios te lo dio. Dios te lo dio. No los buscabas y aparecieron. Dios te lo dio. Ese trabajo, Dios te lo dio. Esa situación, Dios te lo dio. Y dice la Biblia bien claro, si Él se entregó por nosotros, ¿cómo no cambiará las cosas? ¿Quién acusará? Los escogió Dios. ¿Quién condenará? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada, nada, ni la vida, ni la muerte, dice Romanos. Cuando tú conoces la gracia, tu fe es inquebrantable. Porque la gracia se manifiesta en primer lugar sobre lo que tú no merecías. Y ahora que ya no eres jornalero, sino que eres hija, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Por eso pensemos en la gracia como un ambiente que tenemos que conocer, que tenemos que experimentar. Es el ambiente que se relata en la casa de la parábola del hijo pródigo, donde hay perdón, donde hay aceptación, donde hay una vida nueva. Es el ambiente del reino de los cielos. Por eso cuando vivimos en la gracia, la manifestamos y la generamos. Por eso la Biblia dice que hemos sido llamados para alabanza y la gloria de su gracia. Te lo vuelvo a decir. La historia que te conté, que empezó 25 años antes de que mi madre muriera, con un señor borracho que vino a vivir ese lugar, todo lo que fue sucediendo, hoy yo lo cuento y es una alabanza para la gloria de la gracia. Y esa historia no sucedió entre cristianos evangélicos. Sin embargo, ¿cómo está tu carácter?
de alguien que sabe que por gracia está aquí o de alguien que... Yo he pasado muchos años caminando con Cristo. Y a veces le digo a Dios, parece que he perdido el tiempo porque hay cosas en mi carácter que todavía no cambiaron, Señor. Y yo me postro ante Dios siempre pidiéndole perdón por mis pecados. Por eso necesitamos conocer esta riqueza de la gracia de Dios. Porque somos un cántico, según ese texto de Efesios, sobre las riquezas de la gracia de Dios. Por eso la iglesia tiene que manifestarlo. Solo quiero comentaros algo, denme 2 segundos más y de verdad que nos vamos ya. Que algo que me impactó tanto en estos días a mí, por su gracia. Yo no sé cuántos de los que están aquí le temen a la muerte, pero vosotros tenéis que saber que los hijos de Dios no moriremos nunca. No vas a morir. No vas a morir. Todos los que están aquí, según Jesús, no morirán. Dice Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Es posible que alguien esté diciendo, pero este hombre está chalado porque tenemos fin en este mundo. Estás pensando igual que los fariseos. Estás pensando igual que los fariseos. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrió la muerte. Pero te lo vuelvo a decir, Jesús aseguró que los que creen en Él nunca morirán. Esto es gracia. ¿Sabes lo que significa esto? La muerte es la separación de la vida. Una rama que es cortada se muere porque ya no está unida a la vid. Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos y yo la vid. Jesús un día dijo, el Padre y yo somos uno. Las ovejas que yo tengo, mi Padre me las dio. ¿Y qué dijo Jesús? Nadie las apartará de mi mano. Y luego Jesús dijo aquí, los que guardan mi palabra no verán la muerte. Y Jesús le dijo a Marta, los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. El día que tu cuerpo llegue a su fin en este mundo, lo único que habrá sucedido es que Dios habrá apretado el botón de off. Tu cuerpo se apagará, pero tu alma, tu ser interior, ya vive con Cristo. Lo más horrendo que un ser humano puede experimentar es saber que se está por ir, que le quedan minutos y aunque se despida de todo el mundo, su alma no sabe a dónde irá. Eso es lo más espantoso que le puede pasar a todo ser humano. Por eso la gente se resiste a la muerte. Hay gente que muere apretando las sábanas, apretando la mano del que tiene al lado como diciendo, no me quiero ir porque no sé qué pasa ahora. Si el cuerpo desaparece y esto es todo y solo éramos biología y solamente sería un recuerdo. Si lo que viví y disfruté se acabó. Otros son más espirituales y dicen, ¿a dónde se irá mi alma? Pero aquel que sabe que está unido con Cristo solamente cerrará los ojos a este mundo según la Biblia y las abrirá en el trono de la gracia. El abuelo, mi suegro, semanas antes de partir con el Señor, él me decía, Dani, yo veo ángeles en la habitación. Él me decía, sé cuando vienes tú por tu caminar, cuando viene Lili, pero cuando entra un ángel a mi habitación, hay como una brisa en el ambiente. Y yo decía, yo quiero experimentar estas cosas. Cómo Dios prepara a la gente, a sus hijos, porque no mueren. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. Gracia. A partir de allí, si Cristo murió por todo esto, ¿cómo no estará presente en todos los conflictos de tu vida? Esta es la gracia, iglesia. Por eso la comunión íntima, chicas, me ayudan por favor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, los que tienen respeto, y a ellos hará conocer su pacto. Necesitamos invertir el sentido del alma. Necesitamos movernos con ese respeto profundo, con ese temor de Dios. Y la mejor manera de presentarte de esta manera ante Dios es sinceridad, iglesia. Sinceridad. Señor, quito
ídolo de mi vida, porque tú sabes quién es esto. Si Dios te lo puso, no te lo va a quitar. Y si te lo quita es para que descanse un poco, porque después va a tener que repetir el curso. Te va a poner 2 más, para que aprendas, porque el problema no es la otra persona, eres tú. Soy yo. Soy yo. Por eso necesito ir ante Dios con sinceridad. Entremos al trono de la gracia con corazón sincero, plena certidumbre de fe, lavado los cuerpos, con limpia conciencia. Señor, no te estoy escondiendo nada. ¿Quién como tú que me conoces desde el vientre de mi madre? Por detrás y por delante me rodeaste. Antes que fuera creado, tú me viste. Mi embrión vieron tus ojos y tus ojos vio mi embrión. Necesitamos invertir el sentido del alma, eso es respeto. Orar sin el agobio del desorden externo. Cierra el ventanal de la razón y vuelve los ojos al Cristo sentado en el trono de la gracia. Y así encontrarás la paz en el alma que solamente viene de la gracia de un Dios que todo lo puede, de aquel que cumplió el pacto. Él lo prometió. Este es el pacto que haré. Ya lo cumplió. Él ya pagó. La financiera ya depositó el dinero. Ya está pagado. Gloria a Dios. Él ya terminó su tarea y yo la terminé en Él. Y yo hoy estoy en Cristo. La culpa de mi vida, de la situación de mi vida, no es de nadie. No interesa ahora. Dios lo puede cambiar en un soplo. ¿Por qué no lo cambia? Evidentemente Él espera algo de mí. Tal vez que cada día vaya al trono de la gracia, porque seguramente algo nuevo tengo que aprender. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, en esta hora, antes de irnos de este lugar, te rogamos que una vez más tu Espíritu Santo envuelva a esta iglesia, envuelva mi vida y la vida de mis hermanos, y nos enfoque en el trono de la gracia. No hay mayor socorro, no hay mayor socorro que el que espera al pecador ante la muerte. No hay mayor socorro que el ser salvado de la eternidad perdida. No hay mayor socorro. Y tú ya lo hiciste, Señor. Y hoy venimos con corazón sincero. Haz un ejercicio, hermano o hermana, antes de cantar esta canción. Por favor, haz un ejercicio. Por favor, que nadie nos perturbe ahora. Tómate unos segundos ahí donde estás. Y céntrate en tu vida y en el trono de la gracia. Deja de pensar en lo injusto que fueron los demás. Deja de pensar en cuánto has vivido y cuántas cosas has hecho y que Dios debería darte lo que... Todo eso es fe de razón, fe de intelecto, fe de visión externa. Ahora vuelve el corazón al trono de la gracia y póstrate ante Él. Y dile: Señor, aquí estamos tú y yo. Y yo me desnudo ante ti. Yo necesito que transforme mi vida. En estos días he estado incrédulo, pensando que lo que prometiste nunca se cumplirá. Me he olvidado de tus promesas a causa de los sufrimientos externos. El desorden externo me ha desordenado el alma. Hoy quiero volver, Señor, a la paz, porque tu palabra dice que hoy tenemos paz contigo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, esa armonía del trono que viene de la gracia de Dios sobre nosotros, hoy está en el corazón de todos mis hermanos. Por eso venimos en arrepentimiento ante ti. Te pido perdón. Perdóname. Escúchenme, iglesia, sigan orando. Recién yo me arrodillé allí. Dije: no puedo predicar esto sin pedirte perdón. Y mientras estaba orando, Dios me dio una especie de visión. Y vi como en fotos toda mi vida. Pensé: me voy con Cristo, porque veía mi vida allí. Vi cuando era niño pequeñito, cuando jugaba con mi hermana. Me vi de adolescente, vi tantas cosas mías. Vi tanto. Nunca vi un pecado en esa situación. Y hasta que vi cuando me convertí. Y a partir de allí, Dios empezó a hacerme ver cosas. Los pecados que cometí después de haber aceptado a Cristo. Era como que Dios me decía: toda tu vida vieja fue borrada, Daniel. Pero aún conociéndome a mí, has cometido pecados. Y yo te he perdonado, pero esa condición aún sigue en tu alma y los volverás a cometer si no vienes a mí con corazón sincero. Por eso yo te pido, iglesia, ven delante de Dios con corazón sincero. Es fácil culpar a los demás.
Porque viendo los pecados en otros, parece que los tuyos se minimizan. Es la actitud de la sensación de injusticia de Adán. ¿Por qué Dios usa a ese? ¿Por qué ponen a este o a esta si tiene tantos pecados y a mí no? Es la misma serpiente que tentó a Eva diciéndole: Dios no es justo contigo, Eva. Dios no es justo contigo, como te llames. Por eso ahora quédate a solas con Dios y dile: Señor, quiero conocer tu gracia. Conociendo la gracia, crecerás en fe y en seguridad en la vida, hasta el punto de saber que ya ni la muerte te separará de Él. Tú no experimentarás el dolor de la separación con Dios el día que te vayas de este mundo. Tú experimentarás un cántico a la vida aquel día. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Después que hayamos cantado, todos los que se quieran quedar a orar, saben que aquí pueden quedarse un ratito más a solas con Dios. Mi esperanza está en Jesús. Deja que Dios siga hablando contigo. Dios está haciendo algo lindo en esta En iglesia. su justicia. Es un tiempo de consagración a Dios. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Amén. En Jesús. En Jesús, fuerte Esa es la gracia. soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, Sé que su gracia sé que su gracia Siempre igual. es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme. Esa es la gracia. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy. ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. Ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo bajo. Dale gracias a Dios por la gracia. La gracia. Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré. Ya no habrá muerte para ti, iglesia. Justificado por Solo la fe. paso a la vida eterna. A la vida eterna. En Jesús, Aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no te dará con Él todo, todo, todo lo que tú necesites? sobre la tempestad, Él es Rey.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por este tiempo en este lugar. Te ruego que sigas hablando a nuestras vidas en todos estos días, y aún aquellos que no han escuchado ni escucharán esta palabra, tú se las reveles en sus corazones, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Y Señor amado, bendice a los que se van a quedar un ratito más. Sigue hablando con ellos, te lo ruego, Padre. Y ayúdanos, Señor, a estar siempre delante del trono de la gracia con un corazón sincero. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.